Y vamos a otro tema porque ya no queda nada, solo 19 días para las elecciones presidenciales. ¿Cómo se están perfilando los candidatos en estas últimas semanas? Vamos a conversar de inmediato con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto tenerte por acá. Hola, Daur, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, Marco, ¿cómo has visto estas últimas 24 horas con muchos debates y muchos ataques también entre los candidatos? Sí, efectivamente, conforme nos vamos acercando al día de la elección, esta comienza a intensificarse. Ya se ha escuchado decir que es una campaña que se está polarizando, ¿no? Y esta polarización lleva fundamentalmente, ¿no es cierto?, a que los candidatos busquen marcar mayor identidad frente a los electores. Así han ocurrido los debates que hemos tenido ayer, el de la Universidad de Chile, y probablemente el más esperado, el debate de Anatel, en unos días más, que va a ser en un horario justamente distinto, más temprano, para poder llegar, ¿no es cierto?, a un número importante de personas que todavía no ha tomado su decisión, ¿no? Es bien importante, todos los estudios, todas las encuestas muestran que sobre un 30% de las personas no saben o responde o no contesta o no tiene candidato, y eso es lo que genera todavía un espacio importante de incertidumbre y hace entonces pensar que todavía la elección sea o esté abierta, ¿no? Desde hace 20 años, dado que no teníamos una elección con el pronóstico incierto como hoy día. La última fue el año 1999-2000, ¿te acuerdas de esa definición entre Lagos y Lavín? Lavín. En las elecciones siguientes sabíamos normalmente quién pasaba a segunda vuelta y quién podía ganar la elección. Esta, 20 años después, nos retrotrae justamente a ese minuto, ¿no es cierto?, de mucha incertidumbre, en donde no hay todavía total certeza de quiénes pueden pasar a la segunda vuelta y, por lo tanto, quién puede ser el próximo presidente o presidente de la República. Y en los días que vienen todavía quedan algunos debates. El principal, por supuesto, va a ser el de la televisión, poquitos días antes de que vayamos a marcar nuestra preferencia. ¿Podríamos esperar en estas próximas jornadas más ataques ad hominem para darle la línea de base a los candidatos? ¿Eso es lo que viene? Sin duda, porque vienen, ¿no es cierto?, días en donde los candidatos tienen que mostrar diferencias, ¿no? Tienen que mostrar de alguna manera, mostrarse frente a los electores lo que son. Las elecciones se tratan de eso, se tratan de un plebiscito, ¿no es cierto?, sobre liderazgo, sobre propuestas, sobre maneras de entender el mundo, ¿no? Y los candidatos, por lo tanto, y la candidata van a tener que esforzarse en los próximos días en esa lógica. Y eso evidentemente lleva a la diferenciación, lleva a buscar, ¿no es cierto?, marcarla de manera muy clara. Lo está haciendo Sichel respecto de Kast, lo están haciendo todos los candidatos respecto de José Antonio Kast, pero también lo están haciendo entre ellos, ¿no? Porque de alguna manera es lo que le permite, ¿no es cierto?, generar identificación frente a los posibles electores, a los que vayan a votar, porque también es otro elemento que está rondando, ¿no es cierto?, una constatación de que lo que tenemos en Chile es un abstencionismo estructural y, por lo tanto, la participación, a lo menos en la primera vuelta, todavía puede ser menor al 50%, y esa no es una buena noticia para la democracia. Pero son comprensibles, son también estratégicos los ataques reiterados que ha tenido, por ejemplo, Gabriel Boric en las últimas horas, o él también es parte de la culpa de recibir tantos ataques porque el programa lo presenta a solo 20 días de la elección, porque sus voceros con las declaraciones tampoco acompañan a tener un mensaje claro para la ciudadanía. Claro, hoy día se dice que en realidad las elecciones se pueden perder fundamentalmente por errores no forzados, ¿no? Y por lo tanto los candidatos están al acecho, los comandos están al acecho de saber por dónde están esos errores para poder explotarlos, ¿no? Justamente para poder sacarle de alguna manera un beneficio en términos electorales. Los candidatos hoy día lo que buscan es no equivocarse, pero sin embargo lo hacen, ellos o sus comandos. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que abre espacio para la crítica, ¿no es cierto?, para abrir un flanco sobre el cual seguir de alguna manera, ¿no es cierto?, horadando, erosionando la base de apoyo que pueda tener un candidato. Eso es lo que le ha pasado a Gabriel Boric los últimos días, especialmente con los desalineamientos que han expresado sus principales voceros, ¿no?, que de alguna manera instalan ideas que Gabriel Boric trata marcadamente, ¿no es cierto?, de evitar, porque él lo que quiere marcar es un tono moderado. Sin embargo, lo que hemos visto con el candidato senador de Polo o la encargada del área de previsión, Sangüesa, o el jefe del comando, ¿no es cierto?, Parro, de alguna manera van en el sentido contrario, y eso abre flancos a su candidatura. Por eso, ha sido poco claro Gabriel Boric. No se sabe si está buscando el centro o si está extremando las posiciones y buscar
a los ciudadanos más extremos para votar por él, porque sumamos también a lo que decía Giorgio Jackson de que no iba a desalojar las tomas por ningún motivo. De Polo dice que el país hay que desestabilizarlo. Eso es buscar los extremos, no buscar el centro. Claro, lo que pasa es que él se tiene que mover en un equilibrio difícil, ¿no? Por una parte tiene esta necesidad de mostrar un relato de mayor moderación para ir a captar ese elector que quiere reforma, que quiere cambio, pero graduales. Pero al hacer eso, ¿no es cierto?, genera una crítica y un cuestionamiento de parte de los sectores más intensos en su candidatura, especialmente el Partido Comunista. Y eso efectivamente es lo que le impide moverse con facilidad. Tiene que, de alguna manera, surfear en una ola que es muy compleja, ¿no? Porque está siendo jalonado, tironeado, ¿no es cierto?, por estas dos estrategias que tiene que compatibilizar. Todo eso, como tú dices, a 18 días de la elección. Y por lo tanto se hace difícil, ¿no?, un trabajo en esa dirección. Sí, además, sus voceros, ¿no?, los representantes de las líneas programáticas, salen a decir y a plantear cuestiones que generan un ruido tremendo, ¿no es cierto?, y que abren flancos, insisto, a su candidatura, que podrían efectivamente dañarla de manera importante. Y desde tu punto de vista, José Antonio Kast, que antes era identificado como un candidato de extrema derecha, hoy día se está flexibilizando. Él dice, bueno, yo no soy de extremo, pero ha tenido que salir a dar muchas precisiones, como que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, como que no creía en el cambio climático. Todos los días se habla de esos temas. Sí, y como te decía, lo que buscan justamente es no cometer errores, por eso que José Antonio Kast tampoco está asistiendo a varios de los debates. Ahí él se ausentó del debate de la Universidad de Chile, ¿no? Y otros temáticos que se están programando han recibido las excusas de él, justamente porque no quiere, ¿no es cierto?, ser expuesto a que tome posición respecto a algunos temas que le pueden restar electores moderados. Aquí la elección la van a definir, Davos, aquellas personas probablemente mayores de 50 años que no fueron a votar en el plebiscito porque tenían miedo al contagio. Hace un año atrás no teníamos vacuna y hoy día sí las tenemos, ¿no? Y por lo tanto ese electorado vuelve a entrar junto con los jóvenes que habían entrado, ¿no es cierto?, pero que no fueron a votar tampoco masivamente en mayo. Y ese rebaraje es de alguna manera de electores el que hace difícil poder, ¿no es cierto?, pronosticar cuál puede ser el escenario. Las encuestas de opinión que conocemos, ¿no?, de alguna manera lo que hablan es del clima de opinión, pero ese resultado no puede proyectarse desde el punto de vista electoral porque estas no son encuestas electorales, son encuestas de clima, no clima de opinión pública, que van cambiando todos los días. Los climas cambian, ¿no?, como cambia el clima atmosférico. Y eso entonces es un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno analiza lo que está pasando, por ejemplo, con José Antonio Kast. Él va a tender a moderar su discurso porque también quiere, ¿no es cierto?, buscar a ese elector moderado, conseguir el apoyo más todavía masivo de los partidos del oficialismo que siguen estando en una parte, a lo menos en sus directivas, con Sebastián Sichel, pero que evidentemente hemos visto que se han ido desplazando claramente hacia la candidatura de Kast. Marco, y desde la Escuela de Gobierno, ¿qué mirada tienen sobre lo que a esta altura podríamos decir es el fenómeno de Franco Parisi, que no está en Chile, que vive en Estados Unidos, pero que sube y sube en las encuestas, incluso ya pasando a Sichel en algunas de las encuestas que se han conocido? ¿Cuál es la receta? Bueno, esta idea del candidato del metaverso, ¿no es cierto?, del candidato que no aparece presencialmente. Hay un candidato hace algunos años en la India que no apareció en ninguna campaña y fue electo, ¿no?, a través de usar hologramas, que es lo que hoy día, ¿no es cierto?, hace de esta carrera de Franco Parisi una campaña tan atípica. No habíamos visto nunca eso, un candidato, ¿no es cierto?, que a 18 días no hubiera puesto un pie en el territorio físico, ¿no?, para poder desde allí lanzar su campaña. Esto hay que mirarlo con cautela de todas maneras, ¿no? Franco Parisi sacó algo más de 600.000 votos hace 4 años atrás, probablemente siga manteniendo una votación en ese sentido porque hay un elector antisistema, ¿no es cierto?, antipartido político, anti-elite, que Parisi se ha encargado de explotar, ¿no?, a través fundamentalmente de las redes sociales. Pero la pregunta es si esa gente que opina, que está a favor de Parisi en redes sociales, se va a movilizar a votar en 18 días más. Es la gran pregunta, ¿no es cierto?, que siempre nos hacemos cuando tenemos que hablar del voto voluntario. Y el gran desafío de los candidatos es cómo movilizan a esos electores que pueden ser importantes en las redes sociales, pero que al momento, ¿no es cierto?, de tener que levantarse el domingo para ir a votar, finalmente terminan no haciéndolo, y eso explica de alguna manera los resultados que estamos teniendo en los últimos años en las elecciones de Chile. Pero Marco,
o por qué uno podría decir Chile o los chilenos, los ciudadanos que vivimos en este país no le cobramos esta irresponsabilidad a Franco Parisi? Porque marca un 7% en las encuestas y uno ve que la sociedad está polarizada, está crispada y la gente demanda y exige muchas cosas. Y lo principal, creo yo, a esta altura, si uno es candidato a presidente más encima, es estar en nuestro país. Y la gente parece que eso es un dato que lo obvia, que no le importa. Claro, probablemente cuando en la encuesta le preguntan, la gente dice Parisi, pero no tenemos ninguna certeza de esa gente que dice Parisi vaya a ir a votar, ¿no? Por eso te decía, hay que tener cuidado, porque claro, se instala ese clima, pero no necesariamente eso quiere decir que vaya a ocurrir en la realidad, ¿no? Puede que haya mucho voto de castigo hacia la política, hacia los políticos, hacia el gobierno que no resuelve los problemas de esa gente, ¿no? Y en una encuesta cuando es consultado telefónicamente o de manera, ¿no es cierto?, virtual, dice estar de acuerdo con este candidato, pero probablemente no sabemos si eso se va a concretar efectivamente. Se dice que va a llegar a Chile, que estaría llegando, algunos dicen que ya está en Chile y otros que lo haría en las próximas horas. Lo concreto es que pareciera ser, ¿no es cierto?, que él va a intentar hacer un último esfuerzo por ampliar su base electoral, pero va a tener que enfrentar varios problemas judiciales también una vez que haya aterrizado en el país. Marco Moreno, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, siempre muy interesante. Nos quedan 19 días nomás para tomar la decisión final entre todos los chilenos, así que muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Davor. Chao, buenas tardes.